Parece un detalle insignificante, pero tu cerebro lo registra como otra cosa. Son las 7 de la mañana. Tienes prisa, el café se enfría, faltan 10 minutos para salir. Y aún así, antes de cerrar la puerta, hay algo que haces sin pensarlo. Estiras la sábana, acomodas la almohada, dejas la cama lista como si alguien fuera a inspeccionarla. Nadie te lo pidió, nadie te va a ver, y sin embargo lo haces, todos los días, incluso cuando el resto de tu casa está hecho un desastre. Y quizás te has preguntado por qué. ¿Por qué precisamente eso, entre todas las cosas pendientes de tu vida, es lo único que nunca se te pasa? La respuesta no tiene que ver con limpieza. Tiene que ver con algo mucho más antiguo y mucho más poderoso que se esconde detrás de un gesto de 30 segundos. Empecemos por algo que casi nadie sabe. Tu cerebro necesita evidencia de que las cosas van bien. No le basta con pensarlo, necesita verlo. Y la mayoría de los días no te dan esa evidencia. Envías un mensaje y no responde. Trabajas en un proyecto que tarda meses en dar resultado. Intentas cambiar un hábito y no ves el progreso hasta mucho después. Casi todo lo importante en la vida adulta funciona así. Resultados lentos, invisibles, diferidos. Pero hacer la cama no. Hacer la cama es de las pocas acciones en tu día que tienen inicio, desarrollo y final en el mismo instante. Empiezas con algo torcido y en 30 segundos termina ordenado. Y tu cerebro, que lleva todo el día esperando pruebas de que algo funciona, recibe una. Aquí sí lo logré. Los investigadores en conducta llaman a esto una victoria de cierre inmediato. Y aunque suene menor, resulta que estas pequeñas victorias no son menores en absoluto. Hay un dato que sorprende a casi todo el mundo la primera vez que lo escucha. Estudios sobre motivación muestran que completar una tarea pequeña, aunque sea insignificante, genera un pico de dopamina comparable al de tareas mucho más grandes. Tu cerebro no distingue tanto entre logros importantes y logros diminutos como crees. Distingue entre completar y no completar. Y una cama hecha es, técnicamente, un objetivo cumplido de principio a fin. Ahora bien, esto todavía no explica todo, porque hay algo más interesante debajo. Y para verlo, tienes que pensar en tu cama de otra forma. Tu cama es el primer espacio que controlas cada mañana. Antes de salir a un mundo que no controlas en absoluto, antes de enfrentar el tráfico, el jefe, los mensajes sin responder, las noticias, las decisiones de otros que afectan tu día, hay un metro cuadrado de tela que sí depende completamente de ti. Y hacerlo bien, aunque parezca ridículo decirlo así, es una forma silenciosa de decirle a tu propio cerebro, hoy empiezo teniendo el control de algo. Esto conecta con una idea que en psicología se estudia bajo el nombre de autoeficacia percibida. La creencia de que tus acciones tienen efecto real en el mundo. Y lo curioso es que esa creencia no nace de pensarlo, nace de comprobarlo con acciones concretas. Cada vez que haces algo y ves el resultado inmediato, tu cerebro archiva una prueba más de que puedes influir en tu entorno. Y esas pruebas se acumulan, no de golpe, pero sí con el tiempo. Por eso, curiosamente, muchas personas que atraviesan momentos difíciles, ansiedad, duelo, cambios grandes en su vida, se aferran justo a este tipo de rutinas mínimas. No porque resuelvan el problema real, sino porque en medio del caos necesitan al menos una cosa que sí puedan terminar. Un espacio pequeño donde el mundo, por un momento, obedece. Pero hay otra capa todavía, y esta tiene que ver con quién crees que eres. Existe un fenómeno psicológico documentado en el que las acciones repetidas cambian la forma en que te identificas a ti mismo. No es que decidas ser una persona ordenada y luego actúes en consecuencia. Es al revés. Actúas de cierta forma de manera repetida, y con el tiempo tu cerebro empieza a interpretar esa acción como parte de tu identidad. Hago la cama, entonces soy alguien que cuida los detalles. Soy alguien que empieza bien el día. Soy alguien constante. Y una vez que una acción se convierte en identidad, deja de sentirse como esfuerzo. Nadie negocia consigo mismo si lavarse los dientes vale la pena. Simplemente ocurre. Y aquí está la parte que casi nadie nota. Cuanto más automática se vuelve una acción, menos energía mental gasta tu cerebro decidiéndola. Y esa energía que ahorras en la mañana
queda disponible para las decisiones que sí importan más tarde en el día. Las personas que hacen la cama cada día llegaron en algún punto a ese mismo lugar. No lo piensan. Ya no es una decisión, es quienes son. Aquí quiero decirte algo que casi nunca se menciona sobre este hábito y probablemente cambie cómo lo ves. Hacer la cama no mejora tu vida directamente. Ese es el error de interpretación más común. La cama en sí misma no te hace más productivo ni más feliz. Lo que ocurre es otra cosa. Más sutil. Es un disparador. Una señal que tu cerebro asocia con salir del modo descanso y entrar en modo acción. El mismo mecanismo por el que un uniforme te hace sentir distinto a un pijama, o por el que cambiarte de ropa antes de trabajar te vuelve más concentrado aunque nadie te vea. Por eso las personas que hacen la cama todos los días no suelen tener más disciplina que el resto. Tienen algo distinto, un ritual diminuto que marca el cambio de estado mental antes de que el día siquiera empiece. Y los rituales, a diferencia de las decisiones, no se negocian cada mañana. Simplemente se ejecutan. Y aquí aparece algo que vale la pena mirar de cerca. No todas las personas que hacen esto lo hacen por la misma razón. Algunas lo hacen porque crecieron en casas donde el orden era sinónimo de seguridad, donde una habitación ordenada significaba que, al menos ahí dentro, nada malo podía pasar. Otras lo aprendieron por necesidad, en espacios pequeños donde cada cosa fuera de sitio se sentía como un problema más encima de otros problemas. Y hay un tercer grupo que simplemente lo adoptó de adultos, casi por experimentación, y descubrió que ese pequeño gesto cambiaba el tono del resto del día. 3 caminos distintos que terminan en el mismo gesto silencioso cada mañana. Y quizás mientras escuchas esto ya sabes en cuál te reconoces. O quizás estás pensando en alguien que conoces y que jamás sale de casa sin dejar la cama perfecta, y ahora entiendes que eso nunca tuvo que ver con orden ni con estética. Al final, este es un ejemplo pequeño de algo mucho más grande sobre cómo funciona la mente humana. Buscamos evidencia de que tenemos control. Buscamos cierres, buscamos pruebas diarias de que somos capaces de terminar lo que empezamos. Y a veces esa prueba no llega de un logro enorme, llega de algo tan simple como una sábana bien estirada un martes cualquiera a las 7 de la mañana. Así que si tú eres de los que nunca sale sin hacer la cama, no lo llames manía ni perfeccionismo. Llámalo lo que realmente es. La forma en que tu mente empieza el día ganando, aunque sea solo una vez, antes de que el resto del mundo tenga oportunidad de decir lo contrario. Y si nunca lo habías hecho, quizás valga la pena probarlo mañana. No por la cama en sí, sino por esa pequeña señal que le envías a tu cerebro apenas abres los ojos. Hoy, al menos una cosa ya está bajo control. Una cosa pequeña, sí, pero tuya, terminada, cerrada, tuya de verdad. Si te sentiste identificado con alguno de estos 3 caminos, cuéntamelo en los comentarios, me interesa mucho leer cuál fue el tuyo. Y si te gusta entender este tipo de detalles que parecen pequeños pero explican mucho de cómo pensamos y actuamos, suscríbete, porque en el próximo video seguimos revelando cosas de tu propia mente que probablemente nunca habías notado. Nos vemos en el siguiente.